2, 1. ¿Cuántas Ramonas hay? Es que luego vino una película Moncha, musical claro, alemana que se Sí. llamaba Ramona. No me acuerdo. Yo sí, así como detalles no me acuerdo. Qué raro. Pero sí me acuerdo de la película. Porque a todas les dirían Moncha, como es costumbre, ¿no? Moncha. Monchita eran, yo supongo que eran Ramonas, ¿no? Sí, claro. Sí. Como Moncho, Ramón. Moncho. Pero aquí usaban mucho, no sea Moncho. Claro, es sea bruto. A mí no me llegó eso. Sí, claro. Bueno, es que yo- ves ya la abuela. No es así. No, es que son son Moncho. son las palabras generacionales de que Sí, hemos sí, hablado sí, tantas claro, veces. claro. Un moncho. A mí sí, en la escuela de carajillo es un moncho. Fulano es un moncho, es un maje. Sí. El equivalente más o menos de un maje, ¿verdad? Bueno, sí. Sí. Puesto al camino. Puesto al camino, sí, sí. Eso sí, puesto al camino. sí, claro. Qué raro, qué la expresión, ¿verdad? Puesto Hombre, al- puesto al camino. Es que qué curioso, ¿ah? Sí, sí, ahí puesto Sí, al camino. sí. Que no escogía el camino, sino que lo ponían. Puesto Bueno, al ya camino. está tratando de interpretar. Sí, sí, pues alguna razón hay para haber usado eso. No, a mí no me importa, porque yo Que sé lo- alguien yo sé lo que alguien la quiere decir. inventó y el otro la copió. Yo sé lo que quiere decir, claro. Puesto al camino. Puesto al camino. No, hay una serie de frases raras Pero que uno dice, ¿por Pues qué? sí. ¿Y por qué ahora- Es el lenguaje popular. ¿Por qué decís que alguien va con sus bártulos al hombro? La palabra bártulo, ¿de dónde viene? Cuando renuncia de algo, cuando se fue. No, ahí cuando- Se fue con sus bártulos, dicen. Sí. No, yo nunca No, vi- no, es que vos sos muy antiguo. Yo soy muy antiguo. Muy anticuado, mejor. No, antiguo. Sí, sí, claro. La palabra es antiguo. Se es antigua. Sí. No, pero no es problema de antigüedad, don Alberto, es de información disponible. Porque, no, liosos bártulos, dice ahí. Liosos bártulos, sí. es decir, que Bueno, eso es muy español. Bueno, parte los puede ver como chécheres, ¿no? Exacto. Sí. No, esa expresión es muy en mi española. tiempo, a mí me tocó decir chécheres. Chécheres, claro, Sí, sí. así era. Chécheres y había otra expresión. ¿cómo Chunches. era? Bueno, chunches. Pero esa es otra pues, cosa. Sí, no, chécheres son las pendejadas. Pues bártulos. Sí, bártulos, sí. Los chunches de alguien Los chun- que no, el chunche ya tiene una magnitud diferente. No es Sí, chéchere. pero es que le decía un chunche a un carro. Sí, claro. No es chéchere. Los chécheres. No. Es que No, después otra. el chunche dio origen a chunchereco, ¿verdad? Sí, Y está chuncherequeando. Chuncherequeando. Sí. ya ese Eso era muy corriente. ya no me alcanzó a mí. Sí. Don Alberto. Ya eso me había ido cuando apareció esa. La chuncherequeada. Chuncherequeada. Dejémoslo en su mundo. Sí, ya yo era adulto cuando dijeron chuncherequear. ya no me Chuncherecos. tocó. Chuncherecos, sí. Sí, bueno, chuncherecos, chuncherequeando. El uso de alguien me mandó. Es este detalle, que es el lenguaje popular. Sí. Sí, claro. En un alto porcentaje lo hacen los chiquillos. Chécheres era la otra, ¿no? Nace en las escuelas y colegios. Sí, pues claro, ahí es donde se No, puede es que hacer. podría ser en las cantinas. Pues también, ahí Pero, se reproduce. pero no, lo que estoy diciendo es que curiosamente es frecuente que nazca en Las escuelas. las escuelas. Sí. En Alajuela había un señor. ¿Vos te acordás de la palabra garifo? Sí, claro. Bueno, ese es un garifo. Sí. Sí, bueno, pues, también desapareció. Garifo. En Alajuela había un caballero que era ciego, ahora le hay que decirle invidente, que era una persona muy letrada. Y yo lo conocí ya Terminan en gente grande, los dos. y fue el que nos enseñó en el barrio del Carmen a jugar béisbol. A la plaza de esa de Calián, que ahora se llama Calián Vargas en Alajuela, con un saco, alguien le venía ayudando con un saco lleno de bates y guantes, y dijo, les voy a enseñar a jugar béisbol. Y nosotros, como éramos, no teníamos nada que hacer, nos pusimos a aprender béisbol. Cuando llegué a Cuba yo sabía jugar béisbol razonablemente bien, por eso. Y él se paraba detrás del, lo llaman el home, y cantaba lo que era strike y lo que era bola y lo que era out allá Y no en veía. tercera. Y entonces un día empezamos a tener dudas y me encargaron a mí que le fuera a preguntar cómo era la cosa. Entonces
Yo fui, como yo iba delegado de un grupo, pues ya tenía así coraje para hacerlo. Entonces le dije, mire, es que los otros carajillos están preguntándose cómo es que usted canta los strikes y las bolas y no le me lleva a decir que si usted es ciego. Y me dice, comprendo. Dice, no, mire. Y yo eso lo escribí en una nota. Dice, mire, es que no veo del todo, veo ciertas sombras, así me lo dijo, sombras. Y se me quedó grabado para siempre. Pero el problema era que a él le tenían un apodo que yo no sabía dónde venía, le decían Chécheres, justamente Chécheres. Y eso me molestaba, porque tratarlo era como el Google de nuestra infancia, sabía de todo, era un maestro, nos enseñó a jugar ajedrez, nos enseñó a jugar damas, un montón de cosas. Entonces resulta que tiempo después, ya siendo yo viejo, me entero por alguien, creo que fue Memo Villegas, que me explicó qué fue lo que pasó. Cuando él era niño ciego, llegaba a la plaza una de las plazas de Alajuela a departir con los muchachos y entonces él lo que llevaba siempre era un bolso lleno de bolitas de colores y laminitas de colores y entonces por eso le pusieron Cheche. Ve qué desgraciado. Sí. Y era a propósito del lenguaje, es curioso, del lenguaje y de béisbol, que hemos adoptado el nombre en inglés, no sé cómo le decían en Cuba, béisbol. Pelota. Así era. Pelota, ok. Jugar a pelota. Que por ejemplo, hace mucho, por supuesto que hace un montón de tiempo, un chiquillo nicaragüense, hijo de un amigo muy íntimo de mi papá, se vino a estudiar y estuvo viviendo en la casa con nosotros y íbamos a jugar béisbol y él a la manilla le llamaba manopla. Manopla, sí. Totalmente diferente, sí, ¿no? Sí, la manopla. Yo nunca le llamé, siempre manilla. Sí, en Cuba le dicen manilla. Pero yo usé la palabra manopla, no me acuerdo en qué. Manopla es para golpear, Sí, es sí, una sí. especie de... Pero claro. también sabe que le llamaban manopla, pero yo no sé cómo era el asunto, porque no recuerdo cómo se llamaba un guante afelpado que se usaba a la hora de bañarse, para jabonarse. Manopla. Esto le llaman manopla en Bélica. Pero Bélica. Los latinos, ahora, porque tienen que haber, los latinos no, los hispanohablantes de Bélgica le llamaban a eso manopla. Qué raro, Yo no sé. Sí. Pero si la palabra, yo la usé. Ahora no puedo. Sí, yo sí me acuerdo determinar en qué sentido. Que se usaba la manopla, es decir, le pegó con manopla. Es decir, era algo forrado, pero para golpear. Una especie de anillo. Sí, yo no sé qué era. Anillo múltiple, que te lo metías entre tres dedos para pegar. Pegaba con manopla, sí. Era muy popular entre los militares de Chile y Uruguay. Y de Argentina. Claro. Qué triste. Un día de estos alguien me mandó por email, un recado hablándome de eso, del origen de los dichos, y me mencionó uno que es el alegrón de burro. Alegrón de burro. ¿Dónde sale eso? Sí, sí. Lo que pasa es que hay un alegrón problema. De burro. Sí, un alegrón de burro. Sí. Yo sé que es la cuestión, mamá la usaba. No, en la época no es todo el tiempo. Pero qué alegrón de burro. Para contar el origen de esa expresión hay que tener mucho cuidado. Es decir, hay que hacerlo con el lenguaje adecuado. Me decía este señor que es que los españoles que en el campo que criaban caballos, obviamente se preocupaban por el apareo de las yeguas. Sí, claro. Las yeguas, cuando el garañón se les aproxima, lo agarran a patadas. Sí. Y esas patadas son muy peligrosas para el animal porque puede destrozarle la quijada y se murió el caballo. Entonces, es un problema. Cuando no había inseminación artificial, ese era un problema. Entonces, esos
campesinos españoles descubrieron que era mejor sacrificar a un burro. Entonces, para que se le acercara a la yegua. Entonces, claro, entonces traían al burro y lo ponían a hacer los intentos que hacía el caballo cuando recibía las patadas. Porque llega el momento en que la yegua ya se aviene a lo que viene y entonces ya no hay problema. Pues entonces... Sí, las patadas son iniciales. Exacto. Entonces... Con eso se llama coquetería. Exacto. La coquetería de la yegua. Claro. Así entonces, traían a un burro. No se pueden entregar de prima. Traían a un burro. Sí. Y el burro era el que se llevaba las patadas. Dedicaba a los intentos iniciales y se llevaba las patadas. Y cuando ya la yegua se había calmado, traían al garañón y el burro se lo llevaban. Y por eso se la alegrón de burro. Está buenísima esa explicación. Sí. Ese es el origen de eso. Imagínese usted. El que se aguantaba las coqueterías de la yegua. Entonces, cuando una de esas patadas daba en el blanco, pues lo que mataba era un burro, ¿no? Un caballo valioso. Está bueno. Qué buena historia. No, claro. Yo decía, ¿cómo habrá que hacer para contarla? Porque también... ¿Cómo la contaste? Sí, claro. Claro. Bueno, finalmente lo hice bien. Claro. Bueno, no veo, don Alberto muerto de risa. Alegrón de burro. Es que la expresión alegrón de burro, claro, dentro de ese contexto es divertido. Claro. Alegrón de burro. Y sobre todo que todavía se usa. Sí, claro. Fue un alegrón de burro. Ahora me dice que salió tu número en la lotería y fue que lo cantaron mal. Fue un alegrón de burro. Sí. Se murió tu tía, la millonaria, y después resulta que no, que los médicos la salvaron. Eso era un alegrón de burro. Ay, carajo. Qué buena expresión, alegrón de burro, pero es que ya... que ahora sí, con otros sentidos. Ahora sí tiene sentido. Claro. ¿Y a dónde te la explicaron? Uno de los responsables. Así. Y que obviamente me pidió, es tan cauto que me pidió que no citara el nombre, ¿verdad? Porque... Otra palabra que ha desaparecido, chuchinga, eso que mencionó en el Congreso. Sí. Chuchinga. Está mal empleada como la usó. Sí, claro. No es eso, es otra cosa. Por lo menos lo que yo recuerdo. El chuchinguita es el medio. No, chuchinguita era el pendejo, sí, claro. Pero es que este medio. Bueno, pero yo creo que en su origen sí era el que venir y pegar a las chiquillas y sí, no sea chuchinga. Sí. Yo eso sí es, creo que, bueno, por lo menos a la juega. A mí me dio mucha risa porque lo dijo más o menos 150 veces en su y la sigue diciendo. ¡Chuchinga! Lo revivió el vocablo porque ya no se usaba. Sí, era un vocablo muy antiguo. Sí, porque yo se lo oí a mis abuelos, ¿verdad? Sí. Bueno, y volvió a muchos ticos, se los convirtió en chuchingólogos, porque todo el mundo se le ve igual que quería decir. Sí. Chuchingólogos. No, eso no tiene que ver. Chuchinga era un equivalente de pendejo. Sí. Por ahí andaba, ¿verdad? Sí. No un sinónimo, pero se aproximaba a pendejo. Pero no era pendejo. Era... ¿Cómo explicar? Tengo que se aproxima. Yo dije así, bueno, pero no es eso, porque no es que fuera... No era afeminado, no. Sino que... ya me acuerdo. Cuando estábamos jugando y se ponía a jugar con las niñas, le decían, uno decía chuchinga. Sí. No se meta. Ellas jugaban ova y brincaban. Entonces el que se metía, el carajillo que se metía en un chuchinga. Eso era. Sí. Ahora, ¿qué a jugar Doñana en vez de Doñana no está aquí, si anda en su vergel. en vez de empezar a darse puñetazos. Sí, claro. No, en vez de jugar rayuela y suela y trompo y esas vainas tan importantes. Chocolate era importantísimo, ¿verdad? Claro. Sí. Le daba uno con el tacón. Y el taconazo, el jugar claro. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, ese mundo ya, yo creo que nosotros casi que estamos hablando en el vacío. En la esquina de mi barrio había un chiquillo que era especialista en el taconazo ese. No perdía uno. Que puerto nunca supe que se hizo Cecil O'Donnell, era nieto de Cecilio Lindo. Creo que murió en la guerra.
hermano de Vernon O'Donnell. Ajá. Eran varios hermanos, Stanley No, y la muchacha. y Grace. Y Grace. Grace. Era lindísima. La mujer más linda que yo he Sí, visto. yo también. Una belleza. Eran tres hermanos, Sí. Stanley, Vernon y Cecil. Sí, sí, sí. Yo una vez le pregunté a Grace por ella, murieron en la guerra, me dijo algo así. Uno de ellos murió en la guerra, otros se quedaron en Inglaterra, no volvieron nunca. Sí, sí. Pero Cecil era un campeón en la patadita. Lo tengo así grabado, ¿verdad? Yo me acuerdo que no era don Fabio, don Eduardo Garnier, don Yayo, como le decíamos, que era el profesor al perpetuan de gimnasia en el Liceo de Costa Rica, que así le llamaba. Siempre cuando nos ponía a brincar burras, nos decía, acuérdense cuando jugaban suela, pero no le dejen el taconazo a la burra. Claro. Sí, me acuerdo bien de Cecil O'Donnell, era menor que yo, y Vernon y Stanley eran mayores que yo, pero Hay mucha gente de veras que desapareció, ¿verdad? Que fueron compañeros de uno, Sí, desaparecieron. Sí, nunca supo uno. Por lo general eran extranjeros, ¿verdad? sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un gringuito, lo recuerdo muy bien porque la maestra lo consentía, que le decíamos, era Bill Averre, era Avery, Sí. pero le decíamos ¿Cómo? Bill Averre, y por ahí le decían el Chiverre, y 20.000 cosas de los chiquillos, ¿verdad? Y desapareció. Había unos Más, españoles que llegaron, parientes de los Segovia, que eran, en mi barrio, de apellido era Reche, Joaquín Reche, Ajá. y Mariano Reche. Me dicen que Joaquín murió en la Guerra Civil Española. Y otro no, ¿cómo se fue? Eran primos de los Segovia. Ajá. Eso, cuando yo me pongo a recordar algunos compañeros, y claro, yo tuve muchos en Cuba que desde luego, y ahora ya tenía edad de estar en la misma institución en la que yo estaba, y nos llevábamos muy bien, nos conocimos muy bien. Y recuerdo que estando ya como en el último año, se despidió, y lo sentimos mucho, fue muy sentido, porque volví a España, porque parientes de él, después de muchas averiguaciones, Lo habían habían localizado, dado Lo con- localizaron. y nunca más volví a saber de Anselmo Caramazana. Era qué cosa más curiosa, y era muy sensible a eso, ¿verdad? Porque había sido largo tiempo compañero de juegos y de discusiones, y de pronto desaparece porque había sido recuperado por su familia, que obviamente no conocía, ¿verdad? Parece que tenía hermanos mayores. ¿Y una cómo cosa- fue a parar a Cuba? Bueno, por eso, en Sí. la época de la Guerra Civil Sí, le ocurrieron sí. muchas cosas de Sí, ese sí, tipo, sí, ¿verdad? sí, Que la sí, gente hacía la diáspora como Sí, sí. fuera, y quién sabe qué pariente Sí, sí. de él se lo llevó para Cuba y quedó huérfano. Y ahí fue creciendo y llegó a parar a ese lugar, estudiaba igual que los demás ahí. Y se fue sin terminar, sí, se fue, porque la familia lo recuperó. Eso era una noticia muy, que era realmente extraordinaria para nosotros, ¿verdad? Alguien que a esa edad no había conocido familia, Sí, y que esa familia lo había encontrado. Y debe haber habido formas de seguimiento para esos casos, ¿verdad? Sí, Y yo me acuerdo que nos entristecimos mucho todos, ¿verdad? Y nunca- Caramazana, sí, con Z, Caramazana. no de manzana, sino manzana. Caramazana, Caramazana. Anselmo, nunca me olvida, porque yo me acordaba de que en Sí, es que para llamarse Anselmo Caramazana hay que ser español. definitivamente. es que en la novela, por quien doblan las campanas de Hemingway, hay un personaje Caramazana. que se llama Anselmo, y a mí no, yo sí, relacionaba sí, una sí. cosa con la otra. No, porque Caramazana no me acuerdo. No, es un yo, apellido que sí, nunca sí, más sí. he oído. Sí, sí, sí. ¿Ustedes leyeron eso? ¿Qué? Cubriendo las campanas. Claro. Yo no Sí. pude aguantarla. ¿Por qué? Llegué a la página 100 y ya que se me ponía no, cada yo vez sí más la latosa. No, más no. aburrida, no la terminé. Me gustó. Yo sí la leí, pero no creo que sea el mejor trabajo de Hemingway, no, pero bueno. claro que no, pero bueno. Eso sí, hicieron una película extraordinaria. No, para mí lo mejor de Hemingway es el Aterrizaje. Viejo y el mar. Viejo y el mar. Ah, no, claro. Eso es una de las obras Definitivamente, es una maestras del siglo. obra de arte. ¿Vos lo tradujiste?
Sí, bueno, justamente... La pirateaste además. No, pero ¿Cómo la que eso tradujiste? fue inocentemente porque el editor creía que la traducción de Lino Novas Calvo Sí. quedó libre por una razón relacionada con la política de la Revolución Cubana de Sí, no sí. reconocer derechos de autor y esas cosas. Y el editor interpretó que era la versión en español cualquiera. Ah, Entonces me encargó una traducción y yo la hice con mucho cariño, porque ese libro yo lo leo es una una vez al pieza. año como mínimo. No, es una pieza Sí, literaria de definitivamente, primera categoría, ¿verdad? Y entonces ahí yo introduje Ahora, cosas. yo confieso, Yo no que digo- yo creí que Hemingway lo había... Sí, claro. Sí. Sí, sinceramente. Ahí en las traducciones. Yo leí en Bohemia cuando salió. Sí, claro, esa fue la Ahí primera. salió, claro. Bohemia, claro. Pero ahí tradujeron béisbol por béisbol. Sí. En cambio yo traduje por pelota, porque en Cuba los Es niños pelota, decían claro, jugando a la pelota, pelotero, no, Sí, no sí, béisbol. sí. Bueno, Sí, dice que hay que como aterrizar. tenemos que aterrizar, ¿verdad? Sí. En el Qué campo de lástima. béisbol. Sí. Qué lástima. Todos los peloteros, sí, este estuvo muy bonito, ¿verdad?